matemática del día de hoy y de este CAR 2018 es Yemile, ¿se dice tu nombre? Yemile Chávez Martínez, que nos va a presentar un trabajo que realizó en la Universidad de Cantabria. Adelante, Yemile, gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. Pues efectivamente este fue mi trabajo final de máster en la Universidad de Cantabria, hace apenas un mes y medio que lo presenté. Y bueno, precisamente el trabajo trata sobre la conjetura de Casas-Albero, un problema que hasta el día de hoy sigue abierto. Fue presentado en 2001 por Eduardo Casas y básicamente lo que quiere al demostrar este problema es caracterizar diferentes curvas planas, ¿no? Entonces, pues es un problema muy interesante básicamente porque las nociones que utiliza son de matemática elemental, o sea, solo habla de derivadas, sus raíces, no utiliza nada más complejo que eso, ¿no? Y bueno, básicamente lo que nos dice es que si estamos en un campo de características cero, ya sea como los complejos, existe, si para un polinomio tiene que cada una de sus derivadas comparte una raíz con ese polinomio, entonces ese polinomio debería de ser una potencia de un polinomio lineal, ¿no? Es muy fácil ver que la ida, o sea, de esto a que tenga raíces en común con todas sus derivadas es trivial, pero precisamente el problema reside en ir de que un polinomio tenga raíces en común con todas sus derivadas a esto es donde el problema se complica, ¿no? Entonces, bueno, para esto lo que nosotros hicimos fue querer encontrar un contraejemplo de esta conjetura, por lo que definimos los polinomios de Casas-Albero, que es decir, son todos los polinomios que cumplen el hecho de tener raíces en común con todas sus derivadas, pero que no son una potencia de un polinomio lineal. Entonces lo que queremos es encontrar que este conjunto de polinomios es en realidad vacío. Y bueno, a lo largo del trabajo fuimos encontrando diferentes resultados y encontramos un común en todos estos, ¿no? El primero, que se da en 2006, es que la conjetura se va a cumplir para todos los polinomios que tengan grado a lo más 7, ¿no? Que si tengo un grado 7 o menos, se va a cumplir la conjetura. Luego en 2007 se demuestra que todos los polinomios que tienen grado de la forma 2p a la e o p a la e, con p cualquier primo, la conjetura también va a ser cierta. Este resultado es muy importante porque ahí ya se demuestra que la conjetura va a ser cierta para una infinidad de polinomios y de grados, ¿no? Luego en 2011 se reescribe esta demostración y ya no solo se da 2p a la e y p a la e, sino d'p a la prima con d' en este conjunto y una restricción en particular, ¿no? En el trabajo también siguiendo el artículo de 2014 se encontró un error en esta demostración y lo que hicimos, parte de nuestro trabajo fue reescribir esta demostración y agregar casos, restricciones a estos grados de polinomio. Pero bueno, luego en 2014 se cambia un poco el enfoque en este artículo y se demuestra que polinomios con polinomios con 4 o menos raíces distintas cumple con la conjetura. Esto se hace mediante un método geométrico, se demuestra mediante un método geométrico y luego de manera computacional se demuestra que la conjetura es cierta también para los polinomios de grado 12, ¿no? Entonces, bueno, aquí en todos los artículos encontramos que la manera de atacar el problema era fijando el grado del polinomio, se fijaba, se decía, bueno, el grado es de esta forma, entonces vamos a demostrar que la conjetura es cierta, ¿no? Y lo que queremos
lo que quisimos hacer es cambiar este enfoque y en vez de fijar el grado, fijamos el número de raíces que tenían los polinomios. Entonces, queríamos ver si de esta manera se podía llegar a otros resultados. Entonces, bueno, el trabajo básicamente consta de enunciar el problema ahora de manera fijando un número de raíces. Es importante decir que aquí lo que se hace es tomar un polinomio, fijar el número de raíces, fijar la multiplicidad de cada una de estas raíces, y luego suponer que este polinomio tiene una raíz en común con sus últimas derivadas. O sea, en realidad lo único que nosotros vamos a tomar son las últimas derivadas y a través de analizar estas últimas derivadas y este polinomio, encontrar una contradicción. Luego, debido a la complejidad numérica y combinatoria, nos centramos solo en polinomios de grado 20. Ahorita vamos a ver por qué. Y después queremos utilizar la geometría tropical para ver si también esta conjetura se puede resolver mediante geometría tropical, ¿no? Y bueno, ¿por qué grado 20? Esto es porque justamente al reescribir el teorema del artículo de 2011, encontramos que este grado, prima P a la E, va a ser para todos los P' que sean mayores que 11 si D es 4. La proposición del artículo solo pide que sea diferente de 7 y nosotros encontramos que también la restricción también se tiene que dar para el primo 5, por lo cual estos son los primeros grados en donde la conjetura continúa abierta. Entonces el grado más chico en este caso es 20 y por eso es que vamos a tomar nosotros polinomios de grado 20. Bueno, uno de los resultados que más utilizamos, que simplifican más que nada los cálculos y cómputo, es este teorema, que básicamente lo que dice es cuando tú tienes un polinomio de Casas-Albero, puedes aplicarle esta transformación y básicamente es trasladar, lo que puedo hacer es trasladar cualquier par de raíces de mi polinomio a cualquier otro par de elementos en los complejos, ¿no? ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque lo que hacemos es dar por hecho que mi polinomio, una de sus raíces van a ser precisamente el 0 y el 1, lo que simplifica un montón cálculos y cómputo. Entonces, lo que nosotros logramos demostrar mediante un método analítico fue que si tengo que un polinomio tiene exactamente 2 o 3 raíces, entonces no va a ser un polinomio de Casas-Albero. Bueno, eso se hacía para un grado en general, el grado era libre, ¿no? En estos casos. Nos fuimos topando que demostrar que la conjetura también era cierta para polinomios con 4 raíces o 5 raíces, la combinatoria era una explosión brutal, porque no solo al ir agregando raíces también se iban agregando variables, las variables que precisamente nos decían quién tenían que ser las raíces, ¿no? Entonces el problema se complicaba muchísimo y no pudimos continuar por esa vía. Entonces lo que hicimos fue encontrar restricciones a la distributividad que iban a tener estas raíces en las últimas derivadas. Entonces, si yo tenía un polinomio con exactamente k más 1 raíces diferentes, no iba a poder ocurrir, en primer lugar, que las últimas k derivadas tuvieran toda la misma raíz. Tampoco puede ocurrir que esas últimas k derivadas tuvieran todas una raíz diferente. Y por último, es que si yo tengo que en las últimas k derivadas
una raíz aparece dos veces, no puede suceder que en la j-ésima derivada esta raíz esté fuera de multiplicidad 2, es decir, no iba a aparecer en la siguiente derivada. O sea, esas restricciones fue las que nosotros encontramos para estos polinomios de Casas-Albero y que de alguna manera nos permite restringir los casos en los que los polinomios de Casas-Albero pueden ser, ¿no? Entonces, bueno, solo voy a hablar un poco de la demostración de este. Para esto se utilizó el teorema de Gauss-Lucas. El teorema de Gauss-Lucas lo que nos dice es que si yo considero las raíces de un polinomio y las considero en el plano complejo, entonces la envolvente convexa de esas raíces, entonces la envolvente convexa de esas raíces tiene que contener a la envolvente convexa de las raíces de la derivada de ese polinomio. Es decir, que si yo considero a todas las raíces que están ahí, todas las raíces que tiene mi primera derivada se van a encontrar adentro o van a ser un vértice de esa envolvente convexa. No pueden estar fuera de la envolvente de mi polinomio. Con eso que tenemos, que si considero, que si me fijo en uno de los vértices de la envolvente convexa, es decir, en una raíz de mi polinomio, entonces la multiplicidad de esa raíz me va a dar precisamente una restricción para que esa raíz ya no se encuentre en ninguna de las derivadas que sea mayor a la multiplicidad, ¿no? Eso es muy importante porque pues ya justamente para demostrar esto tenemos que cualquier envolvente convexa va a tener al menos dos vértices. O sea, y al tener al menos dos vértices yo puedo asegurar con el lema anterior que esos dos vértices, al tomar la multiplicidad máxima de estos dos, ninguno de esos dos vértices se va a encontrar en las últimas k derivadas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la demostración de esta restricción en particular. Y bueno, pues lo que hicimos a continuación fue fijarnos en los polinomios de grado 20. Aquí estoy considerando un polinomio de grado 20 donde esas 20 raíces no tienen por qué ser distintas, ¿no? Pueden ser iguales. Y lo que hacemos es considerar los casos en donde tengo un polinomio de grado 20 pero diferente número de raíces y el número de casos. ¿Qué quiere decir este número de casos? Básicamente es el número de particiones que voy a tener de 20 en el número de raíces, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la multiplicidad de cada una de estas raíces. Entonces, no es lo mismo tener un polinomio que tenga grado 20 con tres raíces que tengan multiplicidad 10, 5, 5 que 10, 4, 6, ¿no? No es lo mismo tratar ese caso. Entonces, por eso hacemos esa distinción de casos. Y bueno, de esos 627 casos, nos encontramos que 45 ya están descartados, que era el resultado que teníamos. El de grado 20 es fácil ver que está descartado también porque sabemos que no va a tener ninguna raíz en común con su primera derivada, entonces también se encuentra descartado. Y bueno, queremos seguir viendo cómo quitar casos de esto, ¿no? Entonces logramos de manera computacional descartar los polinomios de grado 20 con 4, 5 y 6 raíces. ¿Cómo se hizo esto? Básicamente se hizo calculando bases de Gröbner. Un poquito la idea de bases de Gröbner es un conjunto que depende del orden monomial. Y bueno, más que nada es una base de Gröbner, es un conjunto generador que para cualquier orden monomial yo puedo encontrar una base de Gröbner.
Y una de las cosas más importantes es usando el teorema de ceros de Hilbert, es que si yo tengo que un ideal que es generado por diferentes polinomios, esos polinomios no tienen ceros en común, es decir, no comparten ninguna raíz en común, entonces este ideal es precisamente esto, y la base de Grebner precisamente tiene que contener al 1. Entonces esos son como las propiedades principales de las bases de Grebner que utilizamos. Y bueno, otra cosa que también es muy importante de esto y el por qué lo utilizamos es que podemos encontrar varios algoritmos que nos permiten calcularlas muy rápidamente. En este caso nosotros usamos el programa Maple 2017, que nos encontraba las bases con bastante buen tiempo, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, lo que hacemos es, tengo 4 raíces. Esto lo hicimos para 4, 5 y 6 raíces, pero bueno, tengo un polinomio de 4 raíces, cada uno tiene su multiplicidad, y voy a considerar primero una de las distribuciones de estas multiplicidades, ¿no? Considero esta es una partición de 4 en 20. Entonces, como en este caso estamos fijando tanto las multiplicidades como la distribución de las raíces, no basta tomar solo esta partición. O sea, hay que tomar esta partición y todas las permutaciones de estas particiones. O sea, para cada partición considero todas sus permutaciones y en cada una de esas permutaciones es que yo calculo la base de Grebner. En este caso voy a tomar nada más la partición 16, 1, 1, 2. Ahí ya tengo mis multiplicidades de las raíces y me tomo una distribución en las últimas derivadas en particular. En este caso, como yo dije, alfa lo puedo trasladar al 0 y beta al 1. Y bueno, al final de cuentas tendría esto de aquí. Con esto, bueno, yo ya puedo dar un poco más claro mi polinomio. En este caso, las únicas variables que tenemos es gamma y delta, que son las otras 2 raíces. Y bueno, ya tengo una forma más, ya puedo visualizar mucho mejor quién es mi polinomio y sus derivadas. Sus últimas, en este caso, 3 derivadas, porque estamos utilizando 4 raíces, entonces solo tomamos las últimas 3 derivadas. Entonces, al calcular precisamente la base de Grebner del ideal generado por estos polinomios ya evaluados en su respectiva raíz, me da que la base de Grebner respecto al orden lexicográfico gamma-delta, es decir, que gamma y delta aquí son mis variables que quiero encontrar, es 1. Es decir, que no existen gamma y delta que me den estos resultados. O sea, no existe una gamma y delta que me haga que esto sea 0 al evaluarlo en 0, esto sea un 0 al evaluarlo en 1 y esto sea 0 al evaluarlo en 0 también, ¿no? Entonces no existen esos gamma y delta, entonces este posible polinomio de Grebner, de polinomio de Casas-Alvero, pues no existe, ¿no? Entonces, este mismo trabajo se hizo para cada una de las particiones, cada una de las permutaciones y cada una de las distribuciones de raíces. Entonces, aquí se tiene el tiempo que nos tardamos en descartar los casos. Como se puede ver, es muy... O sea, para 4 nos tomó 5 segundos. Para 5, 2 minutos, bueno, casi 3 minutos. Para 6 ya nos tomó 2 horas. ¿Por qué es esto? Si se ven también el número de bases de Grebner que se calcula sube de manera exponencial, o sea, no es poco lo que aumenta. Eso es debido a que al aumentar el número de raíces, aumenta el número de particiones, aumenta el número de permutaciones. Y bueno, en el tiempo no es solo eso, sino que al aumentar todas estas cosas, el cálculo de las bases de Grebner lleva más tiempo todavía. Entonces, bueno, descartamos esto. Luego, logramos descartar también el hecho de que si un polinomio
es de Casas-Albero tiene que tener multiplicidad al menos 2, sus raíces tienen que tener multiplicidad al menos 2, por lo cual descartamos todavía más casos, y con esto calculamos las bases de Grebner para 7 raíces, y aquí nos tomó 62 horas, ¿no? Este cálculo de 67 horas es un aproximado, lo hicimos de manera, utilizando la información que tuvimos de acá, pero si notamos, el número de bases de Grebner de las que difiere son casi 300.000, más de 300.000 bases de Grebner, y nada más en este caso fue quitando las multiplicidades, los polinomios que tenían multiplicidad siempre, raíces multiplicidad siempre mayor, igual que 2, ¿no? Entonces luego, bueno, esto va a ser muy rápido, llegamos solo a raíces, a 7 raíces, ya no continuamos más por falta de tiempo y por falta de una computadora que no fuera mi laptop. Se pensó en algún momento hacerlo con una supercomputadora, pero ya no había tiempo, entonces, bueno, esto era una manera de hacerlo. Y lo que se hizo fue después utilizar la geometría tropical. La geometría tropical, básicamente, lo que se hace es tropicalizar el problema. Entonces, bueno, esta es una definición de un polinomio tropical. Son expresiones lineales y el mínimo, encontrar el mínimo de todas estas expresiones lineales, ¿no? Una raíz de un polinomio tropical es donde una raíz de un polinomio tropical es cuando el mínimo se alcanza 2 veces. Por ejemplo, en este polinomio tropical tenemos 2 variables, 3 expresiones, y si aplicamos en el -1, encontramos que el mínimo se alcanza 2 veces, en la segunda y la tercera expresión. Entonces, este punto de raíz. En el punto 1,1 encontramos que estas 2 expresiones también coinciden, pero no son el mínimo, entonces este no es raíz, ¿no? Es solo para tener una idea de qué son los polinomios tropicales. Y bueno, todo polinomio tropical viene de una tropicalización de un polinomio clásico, que es básicamente tomar la valoración del coeficiente y tomar los exponentes, ¿no? Aquí deberían coincidir los exponentes. Y el teorema de Kapranov nos dice que precisamente las raíces de un polinomio tropical son la valoración de los ceros del polinomio clásico del que viene este polinomio tropical, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a considerar es el conjunto, nosotros lo llamamos T-res, que viene de la idea de resultantes, y vamos a decir que un polinomio tropical se encuentra en este conjunto si es la tropicalización, o sea, si es la tropicalización de un polinomio que tiene raíz común con su j-ésima derivada, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que encontramos, para no hacer el cuento largo, es que la conjetura de Casas-Albero es falsa para Q3, ¿no? Entonces, a lo que llegamos es que la geometría tropical no nos sirve para resolver el problema de Casas-Albero. Y bueno, este es un ejemplo en donde tengo un polinomio tropical que cumple tener una derivada en común con su primera y su segunda derivada, que diga, tiene una raíz en común con su primera y su segunda derivada porque está en T-res 3,1, 3,2, pero no es una tropicalización de un polinomio de potencia lineal. ¿Por qué es esto? Porque existen 2 polinomios cuya tropicalización es el mismo f, pero este polinomio tiene una raíz en común con su primera derivada, pero no con la segunda, y este tiene una raíz en común con su segunda derivada, pero no con la primera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues a lo que llegamos es que la geometría tropical no ayuda tampoco a resolver la conjetura de Casas-Albero. Y bueno, esto creo que es todo. Bueno, esto es básicamente a las conclusiones a las que llegamos.
Y bueno, otro dato interesante es que hace como un mes salió una posible prueba de la conjetura, pero a las pocas semanas se demostró que había un error, ¿no?, en la prueba. Entonces la conjetura hasta el día de hoy sigue abierta y es un problema que se ha atacado bastante, pero que aún no se llega a nada más que este tipo de resultados, que son restricciones nada más, ¿no?, de lo que tendría que cumplir un polinomio en casos Albert. Bueno, ya. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Un comentario? ¿Y unas casas Albero es uno o dos? Es uno. Ah, es que no sé. Está en Barcelona, me parece. Ajá, pero es una persona. Es una persona. No, pero aquí le metes una herramienta numérica muy fuerte. Sí, pues, sí, la teoría algebraica es muy fuerte. Las bases. Sí, sobre todo en teoría de términos. Sí. Tropical, todo, ¿no? Sí, bueno, la geometría tropical también fue muy nuevo para mí, pero sí, es un cóctel súper energético. sí, a mí lo que me gustó mucho de este proceso es muy adictivo, o sea, te lleva a querer resolverlo a como de lugarito.